Bienvenidos todos en esta noche. Continuamos un viernes más desmontando las excusas que tenemos para participar en la misión. Algunos no estuvisteis estos meses pasados, pero durante meses hemos estado estudiando el libro de Jonás y viendo que Dios nos llama a la misión a cada uno de nosotros, y estuvimos viendo varias implicaciones para nuestras vidas, pero hemos querido seguir con 5 excusas que solemos poner para no participar en la misión. Entonces, a través de la vida de Moisés estamos intentando desmontar esas excusas y pues quedándonos desarmados para que simplemente digamos que sí a Dios y le seamos fieles a la hora de cumplir la misión. Hemos visto hasta ahora 2 excusas, la de ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién soy yo para hacer esta obra que tú me mandas, Señor? Y también hace 2 semanas estuvimos viendo la excusa de no sabré responder, ¿no? ¿Qué pasa si me preguntan algo muy difícil? Hoy nos vamos a acercar a esa tercera excusa que podemos poner, y es la de no me creerán, no van a creer mi mensaje. Estoy seguro de que la mayoría de los que estamos aquí nos hemos encontrado a veces dudando, ¿no?, de si sacar un tema de conversación que tenga que ver con Dios, porque simplemente pensamos que es que no nos van a creer, no me van a hacer caso. Nos quedamos callados, no quizá por miedo, ¿no?, a lo que nos vayan a preguntar. Tenemos claro lo que queremos, tenemos claro lo que responderíamos, pero a veces nos quedamos callados porque pensamos ya que no vale la pena compartir el Evangelio. Ya lo hemos hecho muchas veces y hemos visto que la gente no responde, que no dicen nada, simplemente es perder el tiempo. Si vamos a Éxodo capítulo 4, vamos a ver los versículos del 1 al 9, y en este pasaje vamos a ver que lo que se nos enseña es que la efectividad de nuestro mensaje o la efectividad de nuestra proclamación depende de lo que Dios hace y no de lo que nosotros podemos hacer. Así que lo que tenemos que hacer es confiar en la actuación de Dios para que su mensaje sea creído. ¿De acuerdo? Éxodo capítulo 4, versículos del 1 al 9. Y ahí en Éxodo capítulo 4, versículo 1, vemos cómo Moisés plantea a Dios la siguiente cuestión. Moisés respondió y dijo: ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizá digan, no se te ha parecido el Señor. Igual que en las anteriores semanas encontramos que Moisés hace una pregunta apropiada, digamos, ¿no?, o que tiene sentido a la hora de pensar en la misión. Era una duda legítima. Moisés, ya dijimos, llevaba mucho tiempo alejado del pueblo de Dios, se había ido ahí al desierto, había estado 40 años y de repente ahora aparecía ahí en medio de ellos y les decía que os voy a sacar de aquí, de la esclavitud que tantos años lleváis. Era normal que la gente pues tuviera preguntas, y era normal y era lógico que algunos dijeran: es que no creemos esto que nos estás diciendo, esto no puede ser verdad, ¿cómo vamos a escapar de aquí de Egipto? ¿Y cómo vamos a creer que Dios se te ha aparecido, ¿no? Sin embargo, aunque esta duda pueda parecer lógica y legítima, tiene ya un grado de impertinencia, porque si nos fijamos en los versículos anteriores, Moisés había ido, ¿no?, sacando sus dudas, Dios le había ido respondiendo, pero en el capítulo 3, en los versículos 16 al 18, vemos que Dios ya le dice a Moisés que vaya a reunirse con los ancianos de Israel, y a continuación le da un mensaje, ¿no? Esto es lo que tienes que decirles a los ancianos de Israel. Pero luego en el versículo 18 le dice Dios a Moisés: y ellos escucharán tu voz, y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto. O sea, Dios ya le ha dicho a Moisés que le escucharán. Dios ya le ha dicho a Moisés que le creerán. Dios le ha dicho a Moisés que irá con ellos a ver al faraón y, digamos, pondrán en marcha todo este plan de liberación de Dios. Entonces, la pregunta de Moisés que dice:
¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Ya no es solo una duda medio legítima, sino que aquí se convierte ya en una pregunta un poco impertinente. Y pueden estar pasando dos cosas con Moisés. O Moisés no está escuchando realmente a Dios, ¿no? Tienen esa conversación, pero no está pensando en lo que Dios le dice, simplemente se está mirando a sí mismo, sus dudas, sus problemas. O algo peor, quizá Moisés está escuchando a Dios, pero no lo está creyendo. Las dos cosas son malas, pero la segunda todavía es peor, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tenemos que estar atentos a que esto no sea un problema en nuestra vida. Tenemos que estar atentos no solo de estar escuchando la voz de Dios, especialmente a través de su palabra, pero también tenemos que estar atentos de creer a la voz de Dios, de creer lo que estamos leyendo en la Biblia, de creer lo que Dios dice en su palabra. Sin embargo, una vez más observamos que Dios es paciente y misericordioso con Moisés. Y en vez de quizá fulminarlo automáticamente porque simplemente ha puesto en duda algo que el Señor ha afirmado, vemos que Dios otra vez sigue respondiendo a las dudas de Moisés. Y lo que vemos en su respuesta a Moisés es que a través de 3 señales lo que Dios quiere expresar es que Él es quien obra para que su mensaje sea creído. Dios es quien va a hacer las cosas para que el mensaje de Moisés sea efectivo. Y lo primero que vamos a ver es que Dios obra en lo ordinario. Dios obra en lo ordinario. Fijaos, versículos 2 en adelante. Dice así: Y el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de ella. Pero el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y agárrala por la cola. Y él extendió la mano, la agarró y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Podríamos decir muchísimas cosas de esta señal, pero obviamente no nos da tiempo a todas. Pero nos vamos a centrar en la pregunta de Dios. Dios le dice a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Aquí Moisés preocupado, ¿no? Si los israelitas van a creer su mensaje, si van a estar haciendo preguntas sobre si Dios se le ha presentado o no. Y entonces el Señor le responde con una pregunta. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Qué responde Moisés? ¿Qué es lo que tiene Moisés? Una vara, ¿verdad? ¿Y qué era la vara? Pues la vara era un instrumento habitual para un pastor de ovejas, era una herramienta imprescindible para su trabajo. Con la vara, la vara servía para caminar de una forma más firme, apartar vegetación, para defenderse de animales. La vara servía también para guiar a las ovejas. De hecho, si yo os pregunto ahora, cierra los ojos e imagínate a un pastor, lo normal es que te imagines, a un señor, ¿con qué? Con una vara en la mano. Pues la vara era algo habitual y normal para un pastor. Y aunque servía para muchas cosas, fijaos que una vara al final no era más que un trozo de madera, ¿verdad? Era madera que se había cortado de determinada manera o tenía una cierta forma, pero no dejaba de ser algo tan común y tan ordinario como era un trozo de madera. Eso es lo que Moisés tiene en su mano. Pues esta vara tan común y ordinaria, el Señor la transforma en un ser vivo que se mueve y que llega a infundir terror a un ser humano, como es el caso de Moisés, que sale huyendo de la serpiente. Luego Dios le pide, cógela por la cola, lo hace y se vuelve otra vez a convertir en una vara. Y entonces Dios mismo le dice, pues con esta señal creerán que yo te he enviado. Que creerán que el que se te ha presentado es el Señor. Y como digo, se podrían decir muchas cosas de este pasaje, pero lo maravilloso es ver cómo Dios se usa de algo
tan común y tan sencillo como una vara de madera para que su mensaje sea efectivo. A veces nosotros podemos pensar que para predicar el Evangelio necesitamos como llamar la atención con algo muy grande, ¿no? Hacer un evento súper espectacular que llame la atención a la gente, que los deje con los ojos abiertos y entonces creerán el mensaje que tenemos. A veces pensamos que, bueno, es que tú tienes que tener un testimonio de vida tremendo, ¿no? El Señor te tiene que haber sacado, vamos, de la cárcel más profunda que había en algún país y de ahí te ha elevado hasta lo más alto y entonces tu testimonio tan espectacular se convierte como en algo extraordinario que también llama la atención a la gente y entonces creemos que así creerán el mensaje. Sin embargo, Dios pregunta, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es lo común y ordinario en tu vida? ¿Qué es lo que tienes más a mano? Lo que es común y habitual. Eso puede ser usado por el Señor para que otros crean su mensaje. Claro, lo espectacular de esto es que Dios toma lo ordinario, ¿verdad?, lo normal, lo común, y lo transforma en algo extraordinario. Pero esta transformación solo la hace ¿quién? Solo la hace el Señor, no la hace Moisés, no la hacen los hombres, ¿no? Entonces, podríamos decir que de alguna manera Dios toma nuestra vida común, nuestro día a día, nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, y lo puede transformar en algo extraordinario y algo útil para que otros crean el mensaje del Evangelio. Así que cuando vayas a predicar el Evangelio o cuando vayas a compartir tu testimonio con alguien, no pienses o no vayas ya a pensar, es que mi vida es muy aburrida, ¿qué le voy a decir a esta persona, ¿no? ¿Qué le voy a compartir si no tengo nada que decir? No pienses tampoco, es que ya el mensaje del Evangelio ya se lo he dicho muchas veces y poco ya lo tiene muy asumido, ¿no? Ya lo tiene muy familiar, no le va a sorprender, ¿verdad? Quizá, pues, una conversación con tu vecino viendo un partido de fútbol puede servir para que crean el mensaje. Quizá una forma de trabajar honesta, humilde, puede llegar a convencer a tus compañeros de trabajo que el Evangelio es real. La forma en la que respondes a las críticas o a las injusticias que cometen contra ti quizá puede ser la vara que Dios usa para transformar la vida de alguien. Así que no desprecies en ningún caso el poder que Dios tiene para usar lo que a ti te parece más sencillo, más normal y más común en tu vida, porque Dios lo puede usar para hacer creer su mensaje a los que están perdidos. Si volvemos a Éxodo 4, nos damos cuenta que Dios no solo obra en lo ordinario, sino que Dios también obra a través del dolor y el sufrimiento de este mundo para autentificar su mensaje, para darle veracidad. Versículo 6. Éxodo 4, versículo 6 dice, y añadió el Señor, ahora mete la mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí, su mano estaba leprosa, blanca como la nieve. Entonces él dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno, y cuando la sacó de su seno, he aquí, se había vuelto como el resto de su carne. Y acontecerá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal, quizá crean el testimonio de la segunda señal. Las tres señales que Dios da a Moisés tienen mucha relación con el contexto en el que se encuentra Moisés y donde se encuentra el pueblo de Israel. El caso de la serpiente, por ejemplo, sabemos a través de la arqueología que las serpientes eran algo, en Egipto era algo muy, muy especial. Si os fijáis en los faraones, ¿qué suelen tener aquí en la cabeza? Pues una especie de una corona de una serpiente, ¿verdad? Sí, bueno, por escritos y pictogramas y cosas de estas, pues vemos que para los egipcios las serpientes eran
como una manifestación de los dioses, eran algo especial. Entonces, en la primera señal Dios ya demuestra, ¿no?, como que tiene poder también sobre todas estas cosas que los egipcios tenían tan por las nubes. En el caso de la segunda señal nos encontramos con una enfermedad que era muy común en Egipto. A pesar que era una cultura así muy espectacular, ¿verdad?, y que hoy pues podemos conocer, lo cierto es que la cultura de Egipto quizá no era muy higiénica, no es que fueran los más limpios y higiénicos de la historia. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que había una enfermedad muy común que era la lepra. Cuanto más sucio era una cultura, pues más probabilidades habría de tener lepra y de que se contagiara la lepra, ¿no? Entonces, la lepra era algo que estaba presente en Egipto, pero es que la lepra era algo para lo que no tenían solución. Era una enfermedad devastadora. Entonces, si alguien contraía la lepra, automáticamente ya como que perdía su estatus. O sea, desde ese momento se convertía en una persona apartada, recluida en la sociedad. Lo único que tenía que hacer es ya como un poco desaparecer de la vida social y esperarse para morir, porque simplemente no podía contagiar a otros. Entonces, pensad que para un egipcio ver algo de lepra era algo como que da susto, que llamaba la atención, que producía terror, que producía ya como miedo, ¿verdad? Entonces, imaginaos a Moisés sacando la mano con lepra, pues cuando lo vieran los israelitas de ahí en Egipto, pues ¿qué les causaría eso? Cierta temor, incluso una anticipación de sufrimiento, ¿no? De, ay, se me va a contagiar, voy a sufrir, voy a estar excluido, me voy a morir. La lepra, entonces, era algo que producía en Egipto verdadero pavor y algo que te hacía anticipar dolor y sufrimiento. Sin embargo, vemos que en este pasaje Dios usa algo relativo al dolor y sufrimiento para que su mensaje también sea creído y autentificado. Aquí le pide a Moisés que se meta la mano en el pecho, la saque, apareciendo esta imagen terrible de la lepra, pero al momento otra vez le pide que la vuelva a poner en su pecho y otra vez la saca completamente sana. Aquella enfermedad que causaba estragos en Egipto y para la cual los egipcios no tenían ninguna solución, aquí aparece algo como que Dios usa como Él quiere. Ahora está, ahora no está, curado perfectamente, ¿verdad? O sea que otra vez vemos a Dios mostrando su poder sobre cosas que Egipto no podía controlar. Otra vez vemos a Dios por encima de todo. Y por supuesto que esta imagen nos habla de ese gran poder y autoridad que Dios tiene sobre la enfermedad, sobre la desgracia humana. Y por supuesto que esto tenía que también servir a Moisés para que fuera entendiendo, ¿no?, ese poder grande de Dios ilimitado. Pero quiero aclarar una cosa. En este caso, probablemente Moisés no es que sufriera gran cosa, simplemente pues sacó la mano con lepra, luego le fue curada. Entonces, no nos estamos aquí centrando en el dolor y el sufrimiento de Moisés, sino que nos estamos centrando en lo que la lepra representaba para Egipto. Y me gustaría enfatizar en este caso que Dios usa también las desgracias y el dolor humano para que su mensaje sea creído y para que su mensaje se dé a conocer. Moisés está preocupado porque le crean y Dios, usa una enfermedad para que su mensaje sea creído. Y sin duda, hoy en día, Dios sigue usando el dolor y el sufrimiento para que su mensaje sea conocido y creído. La forma en la que nosotros afrontamos estas situaciones tan complicadas de enfermedades, de pruebas, de escasez, de falta de trabajo, Dios las puede usar para que el Evangelio sea creído. Esta semana, tristemente, asistí al funeral de una niña de tres días. Su madre es una amiga de la infancia y desde hace unos meses estaban esperando su segundo bebé.
A las 20 semanas de embarazo les comunicaron a los padres la terrible noticia de que su hija tenía el corazón incompleto y los médicos les recomendaron abortar al bebé. Adrián y Ana, los padres, no quisieron tomar esa solución y, siendo conscientes del riesgo y del dolor al que se podían enfrentar, siguieron adelante con el embarazo. El pasado 12 de septiembre, Isona Esther, se llamaba así, nació y tal cual nació fue sometida a 2 operaciones seguidas de corazón. Las lesiones en el pulmón obligaron a los médicos a sedarla y finalmente falleció en los brazos de sus padres a los 3 días. El pasado miércoles se celebró el funeral donde asistieron casi unas 100 personas y varias de ellas no eran creyentes. El Evangelio fue predicado y los padres dieron un testimonio tremendo, adorando a Dios a pleno pulmón, a pesar de haber sufrido una pérdida tan trágica. Durante estos meses también en el hospital, ellos han podido ser de testimonio, mostrando a los médicos que ellos sabían que Dios estaba en control de la vida de su hija y que Él iba a ser quien decidía si vivía o si no vivía. Y me encantaría deciros que todo esto y que la muerte de Isona Esther ha servido para que algunas personas puedan conocer a Jesús y su mensaje. Pero lo cierto es que todavía es muy pronto para saberlo y no sabemos realmente el impacto que ha podido causar en los testigos de este proceso. Sin embargo, lo que sí que sabemos es que Dios ha estado usando esta situación para el crecimiento de este matrimonio y su actitud frente al dolor y al sufrimiento dan veracidad al mensaje del Evangelio que ellos predican. Cuando se te muera una niña de 3 días, y estás adorando a Dios, estás cantándole, le estás dando gracias por lo que te ha concedido, ¿qué estás haciendo? Estás demostrando que lo de la historia de Jesús no es simplemente una historia bonita o una leyenda de un hombre muy majo de hace 2000 años. Cuando haces eso es que estás demostrando que ese mensaje de Jesús es verdadero en tu vida y que cala y que ha tomado tu corazón y que controla tu vida y que controla tus pensamientos. Igual que Adrián y Ana en estos momentos, Dios también puede usar el dolor y el sufrimiento y las pruebas de nuestra vida para hacer verdadero su mensaje, para que otros entiendan que, ostras, esto que creen los cristianos no es un cuento chino, no es algo así bonito, sino que es real, que cuando les falta algo, en vez de quejarse, ¿qué están haciendo? Están dando gracias a Dios porque confían en Él y saben que Dios es fiel. Entonces tenemos que darnos cuenta que Dios puede usar con su tremendo poder las pruebas y los dolores y sufrimientos de nuestra vida para que su mensaje, su evangelio, sea creído. Ahora, ¿cómo podemos saber que esto es verdad? O sea, ¿cómo podemos estar seguros de que esto es así, ¿no? De que Dios usa su poder para transformar nuestro dolor y sufrimiento en que otros crean el evangelio. ¿Cómo podemos saber que esto no es simplemente un chupete emocional que usamos nosotros? Pues la confirmación de que Dios usa dolor y sufrimiento para dar credibilidad a su mensaje lo encontramos en su propio Hijo Jesús, el cual demostró que su mensaje de amor por la humanidad era tan auténtico que estuvo dispuesto no solo a morir en una cruz y a ser humillado públicamente, sino a sufrir en su misma persona la ira de Dios que nuestros pecados merecían. Jesús confirmó que su mensaje era verdadero entregándose hasta la muerte y muerte de cruz. Sabemos de memoria Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesús, a su Hijo unigénito. Dios usa el dolor y
sufrimiento de nuestras vidas para que su mensaje sea creído. La última señal la tenéis que ver en casa, porque si no, no vamos a orar en esta noche. Así que simplemente recordamos que este pasaje de Éxodo nos recuerda que la efectividad de nuestra proclamación depende de lo que Dios hace y no de lo que nosotros podemos hacer. Así que tenemos que confiar en la actuación de Dios para que su mensaje sea creído. Por tanto, esforcémonos por predicar el Evangelio, aunque nuestra vida parezca muy aburrida, ordinaria, o que al revés, nuestra vida esté marcada por el dolor y el sufrimiento y pensemos, ¿quién me va a creer si soy un desastre? Tengamos claro que lo que transforma vidas es el poder de Dios y que Él nos puede y nos quiere usar para seguir extendiendo su reino. Finalmente, recordamos las propias palabras de Jesús que nos animan y nos dan confianza de que nuestra misión y nuestro trabajo traerá el fruto que Dios quiere. Moisés le dijo a Dios, ¿y si no me creen? ¿Y si no escuchan mi voz? Pero Jesús, ¿qué nos dice? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mis ovejas oyen mi voz. Así que esa es nuestra confianza. Amén. Pues ahora avanzamos en nuestro tiempo de comunión con el Señor y entre nosotros, y es un tiempo de reaccionar, un tiempo de que podamos orar por lo que el Señor ha puesto en el corazón de Eric, lo que nos ha compartido. Así que te invito a que podamos hablarle al Señor, que podamos pensar esas ideas que ha transmitido a través de Eric. A mí me hacía pensar, ¿no?, cuando le dice que tire la serpiente y que la tome por la cola. Qué reto, ¿no? Porque normalmente todos los que son expertos de manejar serpientes saben que las serpientes hay que agarrarla por la cabeza, porque si no te pica, ¿no? Te muerde y te puede matar. Y parece que Moisés, cuando vio qué tipo de serpiente era, parece que era una serpiente venenosa. Él las conocía porque como estaba en el campo en su día a día, pero así todo vemos como ese caminar, ¿no?, de Moisés, que después la Escritura lo llama, ¿no?, como el siervo más obediente que el Señor ha tenido. Él va aprendiendo al lado del Señor y el Señor quiere hacer lo mismo con nosotros. Así que te invito a que podamos orar en base a lo que hemos escuchado. Un par de nosotros que pueda levantar oración al Señor.